Hola, ¿qué tal? En este video vamos a abordar la creación de usuarios y grupos en GNU Linux. Para ello, existen algunos comandos y algunos archivos que van a ser de gran utilidad para poder entender un poco más cómo Linux administra a los usuarios en su sistema. Vamos inicialmente a instalar una herramienta. Vamos a pasarnos a superadministrador llamado man. En este caso yo ya la tengo instalada. Pueden instalarla ustedes. Hago el proceso para que realicen la instalación respectiva. Ahora vamos a emitir o vamos a hacer un cat del archivo etc passwd. Este archivo está categorizado en Linux como un archivo especial y está documentado en los manuales al estilo Unix. Los manuales pueden ser accedidos desde el comando man más el nombre del recurso que queremos obtener la documentación. En este caso, cuando emito man passwd, me devuelve la información del comando asociado al passwd, al comando passwd, que sirve para cambiar el password. Como podemos ver, estamos acá abajo, dice que estamos en la sección 1 de la documentación. La sección 1 es una sección especial para comandos del sistema y comandos en general. Entonces esta documentación no nos sirve. Vamos a salir y vamos a emitir el comando man 5 passwd. Damos enter y si nos fijamos la categoría de documentación ha cambiado a ser 5. Esto indica que estamos viendo una documentación de un archivo especial, el archivo especial passwd. Si ustedes se fijan en la descripción, dice que esta documentación pertenece al archivo etc passwd. Pocos archivos contienen una descripción como tal. Este archivo la contiene por la importancia del mismo, ya que administra las cuentas de los usuarios y nos da los detalles de este archivo. Dice que contiene una línea por cada usuario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando con 7 campos delimitados por 2 puntos. Cada delimitación es un campo. Los campos son el primero es el nombre del usuario, el login name o el nombre con el que el usuario va a hacer login. El segundo es el password encriptado. Esta opción no se utiliza y se pone una X en lugar de el password. Esa X indica que el password está almacenado en el archivo etc passwd. El siguiente es un ID numérico del usuario, el User ID. Este User ID identifica al usuario dentro de la computadora, ya que hay un UID único para cada usuario y puede llegar a identificar a este usuario en una red. Pero este caso nosotros no lo vamos a explorar, solo lo vamos a explorar a nivel de sistema. El siguiente es el GID, es el ID del grupo en formato numérico. El siguiente es el username o campo de comentarios. Este es un nombre, una descripción del usuario. El siguiente es el home directory o el directorio home del usuario, que es donde el usuario se supone que va a entrar en una vez hace login o una vez pasa a ser en modo usuario específico. Y el último es un comando opcional o una opcional que define
el intérprete de comandos que se va a utilizar. Existen muchos intérpretes y existe la opción de limitar a un intérprete para que no inicie sesión, entre otras personalizaciones que se pueden hacer. Con la letra Q quitamos y ahora vamos a el archivo. Ahora ya tenemos más argumentos para poder verificar el archivo. Vamos a abrir el archivo etc passwd y entonces este fichero cuenta con todos esos usuarios. La mayoría de usuarios van a ser usuarios de sistema. Veamos. Vean, el primer usuario no es un usuario de sistema, es el usuario root. Este usuario es un usuario especial. No debe ser visto como un usuario de sistema, sino como un usuario administrador, un usuario que tiene todo el poder sobre Linux. Por tanto, es una categoría especial para Linux. Ahora, los demás usuarios, daemon, bin, sys, sync, game, main, lp, mail, new, ucp, proxy, www-data, backup, list, irc, gnats, nobody, systemd, systemd network, entre otros. Esos usuarios van a ser considerados como usuarios de sistema. O sea que estos usuarios no los va a utilizar una persona, los va a utilizar el sistema para realizar las diferentes tareas de administración, correr procesos, verificar información, a acceder al estado de los servicios, de las aplicaciones, etcétera. Entonces no lo va a utilizar un usuario. Y los últimos usuarios, por ejemplo, el usuario Alex y Jorge, van a ser usuarios normales dentro del sistema. Usuarios que los van a utilizar personas que normalmente van a crear archivos, van a modificar archivos, van a hacer configuraciones, instalar aplicaciones, etc. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora vamos a verificar que por cada línea del archivo, vamos a hacer un nano, etc. passwd, por cada línea del archivo vamos a tener un usuario. Ok, de acuerdo. Si ustedes ven una línea, esa línea significa un usuario. Ok, entonces el primero significa el username para loguearse. El segundo significa que la X significa que el password está en etc passwd. El user ID del usuario Jorge es 1001. El group ID del usuario Jorge es el 1001, significa que el grupo primario del usuario es el grupo con el ID 1001. Es muy diferente al user ID. Y luego la descripción, que es una descripción que describe al usuario, que describe características del usuario, puede ser más información. Luego el directorio home, donde el usuario va a cargar sus datos. Y luego la bash que va a utilizar, el intérprete de comandos que va a utilizar. Bueno, dicho esto, entonces vamos a crear un usuario. ¿Ok? La creación de usuarios la vamos a realizar con el usuario, con el comando user_add. Existen otros comandos, otras aplicaciones, pero nosotros vamos a utilizar el comando user_add. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir el directorio del usuario, o vamos a definir, sí, el directorio del usuario. El directorio del usuario va a ser home, pleca, José. No hay ningún usuario que se llame José, por ende vamos a definir al usuario José. De acuerdo. Ok, vamos ahora a definir la shell que va a utilizar este usuario. Vamos a decir que va a utilizar la bin bash. Ok, ahora vamos a definir un comentario. El comentario se va a aplicar un solo string, pero si necesitamos poner espacios en blanco, vamos a hacer uso del escape de caracteres con la pleca invertida. Por ejemplo, este es, ok, ahí escapamos el espacio, es, ops, es, este es un
usuario de prueba. De acuerdo, todos esas plecas invertidas significa que este es un usuario de prueba, es un solo string. No se toman en cuenta los espacios en blanco. Ok, ahora vamos a definir el grupo primario. Como grupo primario, como no hemos creado un grupo para el usuario, vamos a definir el grupo users. El grupo user existe de forma predefinida en las distribuciones Linux y es a la que se agregan por defecto todos los usuarios. Entonces, a ausencia de un grupo para el usuario, un grupo propio del usuario, entonces vamos a definir ese. Ok, ahora vamos a definir los grupos, otros grupos a los que va a pertenecer el usuario. Aquí vamos a poner algunos grupos de sistemas solo como para prueba, ¿verdad? Vamos a decir que uno de los grupos que va a tener va a ser w-data. Luego con coma separamos los grupos proxy y LP, que es para impresiones, si mal no recuerdo. Entonces ya definimos ello. Ahora vamos a definir la opción "-m", que nos va a crear la estructura básica con la que debe contar un usuario a la hora de crearse, ¿verdad? Hay algunos archivos especiales que se crean, los cuales vamos a ver posteriormente, pero pues ahorita solo vamos a definir el comando más el nombre de usuario al final. El nombre del usuario va a ser José, ¿de acuerdo? Entonces emitimos Enter y ya nos ha creado el usuario. Si ahora hacemos cat del archivo etc passwd, entonces vamos a encontrar que nos ha creado un usuario llamado José, ¿verdad? El password está en passwd, el grupo, el usuario, el UID que le puso es el 1002, grupo 100, el GID del grupo user es 100, y pues ahora vamos a pasarnos a algunas funcionalidades posteriores. Bueno, algo que podemos hacer para este usuario es, por ejemplo, modificar algunas de sus características. Por ejemplo, yo puedo cambiarle el grupo primario, ¿verdad? Yo puedo cambiarle el grupo primario, solo emito el comando user-mod y las opciones son las mismas del user-add, por ejemplo, G, le cambio el grupo primario, por ejemplo, www-data. ¿Qué significa? User-mod, www-data, el usuario que estábamos creando previamente era José, ¿verdad? Le damos Enter y que significa que el usuario José ha cambiado de grupo. Si ustedes se fijan, el UID del grupo de José es el 33, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto al usuario? ¿Cómo afecta de que cambie grupo o no? Cuando el usuario, por ejemplo, ahorita nos vamos a pasar a ser usuario José. Cuando el usuario crea un archivo, vamos a ver, cuando el usuario crea un archivo, normalmente ese archivo tiene el grupo, el usuario propietario quien lo creó, y el grupo propietario va a ser el grupo primario del usuario. En este caso, José, el grupo primario de José es www-data. Por ende, si José crea un archivo, el archivo como grupo propietario va a tener www-data. Esto implica
que todos los usuarios que pertenezcan al grupo www-data van a poder heredar los permisos que defina este archivo para el grupo propietario. Esto va a ser reforzado posteriormente con el video y con el tema gestión de permisos en GNU Linux, ¿verdad? Actualmente pues solo lo mencionamos, ¿verdad? Si entonces ahora yo, por ejemplo, quiero cambiar o agregar más funcionalidades a este usuario, yo voy a utilizar el comando voy a salir chfn. Este comando me va a permitir agregar más información detallada al usuario. Por ejemplo, al usuario José. El full name de José es José, por ejemplo, Luis Mendoza. El room name va a ser 36. El word phone va a ser 2525 3636 2641 8080. Otra información, a ver, este usuario es de prueba. Y pues ahí hemos completado más información. Si ahora vamos a ver el archivo passwd, vamos a encontrar toda esa información asociada en la línea del usuario. Como estamos haciéndolo con cat, se parece que fueran dos líneas, pero cuando lo veamos con nano vamos a comprobar que es en realidad una línea. Bien, así que al usuario le podemos agregar más información de la que ya tiene. Otra actividad o otra configuración que podemos realizar es, en este caso vamos a ver los usuarios que hay en el sistema. Si se fijan, usuarios normales tenemos a Alex, Jorge y José. Lo que vamos a hacer es eliminar un usuario. Vamos a eliminar al usuario Jorge. Vamos a hacer un ls de home Jorge. Como podemos ver, Jorge tiene el archivo saludo, tiene el archivo txt y tiene el archivo test.txt. Vamos a ver lo que tiene el usuario Alex o el usuario José. ls home José. Vean. Tiene un archivo llamado test.txt. Vamos a eliminar a ambos usuarios, pero de manera diferente. Vamos a eliminar a el usuario Jorge y le damos enter. Y si luego hacemos un ls de home Jorge, la información del usuario está, pero el usuario ya no existe. Como podemos ver, no hay un usuario llamado Jorge. Nos dice que no hay un usuario llamado Jorge. Sin embargo, si le damos el usuario José, sí nos pasa a usuario José. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar el usuario José con user del José, pero le vamos a pasar la opción R. Le damos enter y ahora vamos a hacer un ls de home José y nos dice que no encontró el directorio, pero si recordamos, sí existía el directorio y había información asociada en ese directorio, había un archivo. ¿Qué pasa?
Con la opción R vamos a eliminar al usuario y vamos a eliminar toda la información que ese usuario tenga en su directorio. De manera que dependiendo, si yo no quiero que la información se borre, entonces yo no pongo la opción R. Si yo necesito que la información se elimine, entonces yo dejo la opción -R para que se elimine. Ok. Entonces, dicho esto, pues ya aprendimos a crear usuarios, aprendimos a modificar usuarios, aprendimos a agregar información extra a los usuarios y aprendimos a eliminar usuarios y todo su contenido. Ahora vamos a trabajar con grupos. Los grupos los agregamos o los creamos con el comando group add más -F para evitar problemas de duplicidad. Group add-F, por ejemplo, de devs. Vamos a crear el grupo devs. Le damos enter y automáticamente nos crea el grupo devs. Vamos group add-F programmers y automáticamente nos crea el grupo programmers. Group add -F sysadmin. Le damos enter y automáticamente nos crea esos grupos. Ok, tenemos un único usuario, el usuario Alec, ¿verdad? Vamos a hacer un listado de lo que tiene el usuario Alec, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer algo acá un poquito interesante, ¿verdad? El usuario Alec, si hacemos un ls-l, esta carpeta home Alec tiene home Alec tiene -d para que nos liste el directorio. Tiene como propietario el usuario Alec y como grupo propietario el grupo Alec. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle los permisos al usuario Alec. Cambiarle el grupo propietario al usuario Alec. Vamos a agregar, si sería cambiarle el grupo propietario al usuario Alec. Para ello vamos a emitir el comando user mod-g y le vamos a dar devs, que fue el grupo que agregamos a Alec. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a pasar a ser usuario normal. Alec. Y ahora vamos a hacer un touch test.txt. Si ahora hacemos un ls-l, este archivo que creamos, el archivo test, pertenece al usuario Alec, pero el grupo propietario de ese archivo es el grupo devs, ¿verdad? Ok, vamos a salir y vamos a hacer un cat de etc group. El grupo devs tiene el ID 1005. Entonces vamos a hacer esto. Vamos
Vamos a poner el grupo 1005 a devs, al usuario Alec. Le damos enter y dice que no ha habido cambios. Si ahora nosotros hacemos un ls-l de Alec, del directorio Alec, vamos a encontrar en este caso la misma información, el mismo devs, pero es porque yo puedo cambiar con el comando usermod referenciando el nombre del grupo o el ID del grupo. En este caso devs tiene el ID 1005. Yo puedo utilizar devs o puedo utilizar el ID 1005. De acuerdo. Entonces vamos a agregar también a este usuario Alec usermod -g. Vamos a agregarlo a devs, que fueron los que creamos. Vamos a agregarlo a programmers y vamos a agregarlo a sysadmin. Le damos enter. El usuario Alec. Y si ahora vemos el archivo etc passwd, vamos a encontrar los cambios, ¿verdad? El usuario Alec, bueno, en este caso no lo tenemos, lo vamos a tener en el archivo etc. Ok, el archivo donde podemos ver información más detallada de los grupos y qué usuarios pertenecen a ese grupo es el archivo ubicado en etc g passwd hshadow. Le damos enter y entonces aquí nos aparece esa información. Por ejemplo, en admins no hay ningún usuario, en developers tampoco, en Alec tampoco, en SSH tampoco. Pero, por ejemplo, en sysadmin está el usuario Alec. Veamos cómo podría afectar esto. Por ejemplo, le vamos a dar gpasswd -a para agregar a Alec al usuario tester. Le damos enter y dice que se agregó al usuario Alec al grupo tester. Si ahora hacemos una visualización, el grupo tester tiene al usuario Alec, ¿verdad? Ahora yo, por ejemplo, puedo agregar más de un usuario a un grupo. Por ejemplo, voy a agregar al usuario www-data al grupo tester. Vea, voy a agregar al usuario lp al grupo tester. Voy a agregar al usuario root al grupo tester. Voy a agregar al usuario input al grupo tester. Eso es un grupo. Entonces ahora vemos, si ahora vamos al archivo, podemos ver que el grupo tester tiene muchos usuarios. Entonces si en algún momento queremos determinar qué usuario está en un grupo y si queremos eliminarlo, pues simplemente emitimos el comando gpasswd-d, el usuario Alec del grupo programmer. Le damos enter y ahí lo removimos. Si hacemos pass en programmers ya no está el usuario Alex. Bien, entonces con esto hemos completado nuestro video de usuarios y grupos, y pues vamos a continuar en la siguiente sesión con una parte que es bien importante, que es la
gestión de permisos en GNU Linux. Hasta entonces, gracias por estar atentos a la información en este video tutorial.